Bueno, hoy vamos a cambiar de tema. Hoy no vamos a seguir el curso de guía y hoy les quiero hablar de la doctrina. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez qué es la doctrina? Bueno, le quiero empezar por decir que la Biblia no es simplemente una colección de 66 libros de hechos de fe y escrituras basadas en la fe, sino que son libros interconectados. Tengo un amigo que escribió un artículo bien bueno que la Biblia es el primer blockchain que se hizo. Hay tantas conexiones entre los versículos y a veces leímos la Biblia por encima y no nos damos cuenta qué tan interconectados están. Y aunque la Biblia está escrita en 66 libros por diferentes autores en diferentes épocas, todos de ellas están interconectadas y forman una unidad en torno a la revelación de Dios y su obra. Bueno, para estudiar correctamente la Biblia debemos comprender varias verdades fundamentales. Tenemos que entender que la doctrina te ayuda a captar los temas más importantes de la Biblia y ver la panorama general antes de estudiar detalles específicos. Vamos a obtener una mejor perspectiva de la palabra si entendemos qué es la doctrina. Bueno, la doctrina en sí viene del griego didaskalia, que significa enseñanza o instrucción transmitida de generación en generación y por general se refiere al cuerpo de creencias cristianas aceptadas por la Iglesia. La palabra doctor viene también de la misma raíz y antes el término doctor significaba maestro o el que enseñaba. La palabra doctrina también es sinónimo de enseñanza. La Biblia nos dice en Deuteronomios 32, en el salmo que Moisés les dejó a los hijos de Israel antes de su muerte, que escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi racionamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Aquí Moisés, cuando dice enseñanza, se refiere a la doctrina cual él los dejó a los hijos de Israel. Hay un montón de ejemplos en la Biblia sobre la doctrina, pero me voy a parar hoy en dos de ellos. En Proverbios capítulo 4, versículo 2, nos dice que porque os doy buena enseñanza. Y también en el Nuevo Testamento, en Tito 2:1, Pablo nos dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Si estamos predicando, debemos siempre apoyarnos solo en la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser nuestra autoridad y nuestra base del mensaje que queremos transmitir. En Juan 2:9 encontramos una exhortación que dice, cualquiera que se extravía y no persevera de la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Juan, cuando escribió este libro, fue muy doctrinal y expresó exactamente lo que dice el versículo, que si no tienes la doctrina de Cristo, no eres de Él. Pero si perseveras en la doctrina de Cristo, entonces sí, tienes al Padre y al Hijo. Otro versículo que nos hace entender la importancia de la doctrina, los tenemos en los principios de la Iglesia de Cristo, en el día de Pentecostés, cuando por el discurso de Pedro, se convirtieron 3,000 personas y fueron bautizadas y añadidas a la iglesia. Hechos 2:42 dice, y preservaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La comunión, el partimiento del pan y las oraciones, estas eran las cosas que los apóstoles y la iglesia
continuaban haciendo. Esta era la marca de la iglesia primitiva. Cuando decimos iglesia primitiva, nos referimos a la comunidad cristiana de los primeros siglos, después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Si tenemos la doctrina, ella siempre nos va a conducir a la acción. El Señor Jesús dijo en Juan 7:17 que el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hoy día es muy fácil contradecir o decir que la Biblia no tiene sentido o las enseñanzas bíblicas no son verdades. Pero Dios tiene un desafío para ti. Dios dice que la única manera de estar seguro de la doctrina es probarla. ¿Cómo podemos probar la doctrina? Viendo nuestras vidas. Esta es la verdadera prueba que Dios nos da, viendo nuestros frutos. De hecho, hay un versículo que dice que por sus frutos los conoceréis. Si permanecemos en la doctrina de Él, vamos a tener los frutos de Él. Bueno, lo que quiero expresar aquí es que la vida cristiana debe ser vivida conforme a la sana doctrina para poder ver resultados. Les voy a dar un ejemplo. Disculpa. Antes de ser padres, todos tenemos un amigo, un familiar que siempre nos va a contar cómo será cuando vas a ser padre. Pero nunca vamos a poder dimensionar la experiencia hasta que no somos padres. Y con la vida cristiana y la sana doctrina ocurre lo mismo. Debes vivirlo para poder saborear sus frutos. El apóstol Pablo nos advirtió en 2 de Timoteo 4:3 acerca de los tiempos cuando los hombres van a preferir las doctrinas que se apegan más a sus concupiscencias que la sana doctrina. 2 de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Se han preguntado qué significa concupiscencia? Me imagino que la mayoría de ustedes saben, pero de todas maneras lo voy a explicar. En la teología cristiana, la concupiscencia se asocia con la naturaleza humana caída y la tendencia al pecado que se originó con el pecado de Adán y Eva. Aunque no es en sí misma un pecado, la concupiscencia es vista como una propensión al pecado y debe combatirse a través de la gracia divina y la oración. Les voy a dar un ejemplo de concupiscencia. Mi ejemplo favorito, yo entreno a las 4 de la mañana y a veces me despierto y estoy luchando conmigo mismo. Si bajo, no bajo, si salgo, no salgo. Pero la mayoría de las veces venzo mi concupiscencia y salgo. Bueno, esto en sí es un ejemplo de concupiscencia que en sí no es un pecado, pero sí nos puede conducir a cometer un pecado. Hay una frase que encontré que dice que el deber sin doctrina es como árbol sin raíces, pero la doctrina sin deber es como un árbol sin fruto. Tienes que tener la doctrina correcta antes de hacer los hechos correctos. Y si vas a hacer los deberes correctos, vas a tener los frutos correctos. Tienes que pensar correctos antes de accionar correcto. Le voy a dar otro ejemplo. Traje muchos ejemplos hoy. Cuando estamos manejando, por ejemplo, en una carretera y queremos cambiar de carril y ponemos la luz de cruz a la izquierda, pero giramos a la derecha, le debo decir que puede traer un caos, puede traer un accidente, puede traer muchos problemas. Bueno, tienes que pensar correcto para accionar correcto. Popcorn, para accionar correctamente. Bueno, la doctrina bíblica es el arreglo sistemático y científico de la verdad bíblica bajo sus diferentes temas. Pablo dice en 2 de Timoteo 3:16, es un versículo importante que me gustaría que se quedan con él, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
Si nos acordamos bien, enseñanza es sinónimo de doctrina y Pablo pone de primero en la enumeración la doctrina. Si profundizamos un poco este versículo, nos damos cuenta que toda la escritura es revelada por Dios, dada por inspiración, beneficiosa para la enseñanza, para reprobación y convicción de pecado, para corregir nuestros errores, para disciplinar y obedecer, para instrucción en la justicia y en vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Ok, ya termina la introducción. Vamos a pasar a la parte principal, que es la Biblia. La Biblia original en griego es tobiblo, que significa el libro. La iglesia del primer siglo siempre usó este término, que separaba la Biblia de todos los otros libros. Este término también significa que era diferente de cualquier otro libro. Había otros libros, pero la Biblia era el libro. Hay un hecho interesante que descubrí escribiendo esta Biblia. Si tomamos como base el número 3, que es la Santa Trinidad, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, y lo multiplicamos por 3, es 9. Bueno, en el Antiguo Testamento hay 39 libros. En su mismo, si multiplicamos 9 por 3, tenemos 27. Hay 27 libros en el Nuevo Testamento y puestos juntos tenemos 66 libros. Cuando escribía esta prédica me acordé que nosotros durante el coronavirus, porque no teníamos transmisión en vivo y todo eso, estamos haciendo retos. Y me acordé que uno de los retos que fue bastante difícil para mí, estoy mal de memoria, fue aprendizar los libros de la Biblia. Y escribiendo este prédica me acordé de esos tiempos que me acordé que me tardé como 3-4 días para poder aprender los libros de la Biblia. Pero me ayuda hoy día cuando quiero buscar un versículo, cuando quiero buscar un libro, así que, bueno, si tiene que venir otro coronavirus, con gusto. Bueno, como dice Pedro, Pedro dice en su segunda epístola, en segunda de Pedro 1:19, que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando hablamos de la Biblia, me gustaría enfocarme en 4 palabras clave. Una de ellas, revelación, y no nos referimos al libro de Apocalipsis. Otra es inspiración, iluminación y preservación. Es crucial entender a fondo cada una de estas palabras y también distinguir entre ellas, ya que suele haber mucha confusión debido a la falta de claridad en sus diferencias. Revelación significa Dios habló, o así dice Jehová. Inspiración garantiza la revelación de Dios. Iluminación, si entendiste la revelación de Dios, es porque tienes el Espíritu Santo para enseñarte. Es el único que puede iluminar la mente de los hombres para entender su palabra. Primera de Corintios 2:14 dice que, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural nunca va a poder entender la Biblia, puede leerla, puede apreciar sus historias, incluso puede aprenderla, pero nunca va a poder entender la verdad espiritual. La única manera de entender la Biblia es por revelación del Espíritu Santo. Y la última palabra, preservación. Dios vela por su palabra, asegurando la preservación para que nosotros podamos tenerla y saber que es la palabra verdadera de Dios.
Vamos a hablar un poco de la palabra revelación. Dios habló, Dios se reveló. Los hombres son criaturas inteligentes que comunican entre ellos y siempre han encontrado una manera de comunicar. Dios nos hizo criaturas inteligentes para esto mismo, comunicar entre nosotros y poder revelar la palabra. Esto es la comisión más grande que el Señor nos dejó, ir por el mundo predicando el Evangelio. Cuando Dios habló o se reveló, Él lo hizo de dos maneras. Número 1, Dios habló en su creación natural, cuando creó el universo. En el Salmo 19, del 1 al 2, el salmista nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Aquí el salmista nos dice que aunque no hay palabras o idioma, su voz se escuchó. Dios se puede comunicar con todas las criaturas sin tener que decir ninguna palabra. Pablo también nos dice en Romanos que Dios se reveló a los hombres de modo que no tienen excusa a negar su existencia, y la creación debe ser suficiente para que los hombres no se desvíen o adoran a ídolos, o peor, convertirse en ateos. Romanos 1 del 19 al 20 nos dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación está expresando dos cosas sobre Dios. Uno, que detrás de la creación hay un creador, hay alguien que piensa, hay una persona, y que Dios de nuestro universo es un Dios de tremendo poder. Pero ¿qué dice a continuación? Romanos 1 del 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lamentablemente, la sociedad actual se encuentra en el mismo punto que acabamos de leer, donde Dios no ocupa el lugar que debería, y los hombres adoran a otros dioses o imágenes de dioses o animales. Algo que me llama mucho la atención es el uso de 3 tipos de animales: aves, cuadrúpedos y reptiles. Esto muestra la decadencia de la naturaleza humana, que siempre va empeorando y descendiendo más y más. Y la segunda forma en que habló Dios habló de forma sobrenatural. Y esto fue dejándonos la Biblia. La palabra de Dios es sobrenatural. En Juan 17:14, el Señor Jesús dice: yo les he dado tu palabra. Este es el testimonio de la palabra de Dios a sí mismo. Y me gustaría que nos devolviéramos a este versículo clave que le dice más temprano, el 2 de Timoteo 3:16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Estos hombres que Dios usó no eran en realidad plumas que el Señor recogió y escribió con ellas. Pero lo maravilloso es que Él usó la personalidad de estos hombres, expresó cosas en sus patrones de pensamiento y transmitió exactamente lo que quería decir. Dios nos ha dado su palabra y no tiene más nada que añadir. Podemos tener un termómetro de nuestra vida cristiana basándonos en este versículo.
cuando leemos la Biblia. Si el Espíritu Santo está obrando, traerá convicción a nuestras vidas. Esta es la manera en que puedes probar si la palabra de Dios está moviendo tu vida. Si lees este libro como lees cualquier otro libro, entonces el Espíritu de Dios no está moviendo tu vida. Este versículo también está respaldado por 2 de Pedro 1, del 20 al 21, que dice que entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es una revelación que Dios nos dio. En el Antiguo Testamento encontramos la frase "así ha dicho Jehová" unas 500 veces. También la Biblia puede ser muy específica, como por ejemplo en Números 1:1, que dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, y en Deuteronomio 31:9, y escribió Moisés esta ley. Ahora quiero que hablamos un poquito de uno de los profetas mayores, de Jeremías, que Dios lo llamó a una edad muy temprana. Él, como Moisés, intentó convencer a Dios que no podía hacer el trabajo que Dios le solicitaba. Incluso estaba tan resistido que cuando se hizo mayor intentó renunciar y le puso su renuncia a Dios. Pero Jeremías 29 nos dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Vamos a ver cómo Dios llamó a Jeremías. En Jeremías 1:9 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Aquí Dios dice claramente que su palabra está en la boca de Jeremías, lo que nos hace entender cómo Dios usó a los hombres para escribir la Escritura. Aunque nosotros estamos usando una traducción de la Biblia, es una traducción fiel, irrefutable y una traducción en cual podemos tener 100% de confianza y no hay dudas sobre las grandes doctrinas de la Escritura. La palabra de Dios es clara para nosotros. También en el Nuevo Testamento encontramos a nuestro Señor Jesús haciendo referencia al Antiguo Testamento de una manera remarcable en el Evangelio de Lucas. El Señor Jesús se le acercó a 2 de los discípulos que estaban en camino a Emaús, y cuando se les reveló, ellos en su incredulidad le dijeron, Lucas 24:24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Bueno, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? En el versículo 25 y 26 dice: entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que las profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrará en su gloria? Jesús le respondió así por la incredulidad de ellos sobre los hechos descritos en el Antiguo Testamento sobre la resurrección de Cristo. Pero no terminó aquí, sino que les apareció a sus discípulos mientras ellos estaban en un cuarto cerrado y les mostró sus manos y sus pies y les pidió algo de comer. Después le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Aquí tenemos de nuevo las 4 palabras clave que explicamos al principio. La revelación, estas son las palabras que os hablé. Inspiración, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Iluminación, les abrió el entendimiento para que comprendiesen.
y preservación está escrito de mí en la ley. Bueno, quiero terminar esta prédica diciéndole que para mí, si alguien me pregunta esta noche cómo puedo demostrar que la Biblia es la palabra de Dios y cómo puedo estar 100% seguro, mi respuesta sencilla será profecías cumplidas. Este libro está lleno de profecías cumplidas y de promesas que veo cumplirse diariamente, tanto en mi vida como en la vida de las personas que deciden a seguir a Jesús y conocerle a través de las Escrituras. Si alguno de ustedes no conoce a Jesús o quiere aceptarlo como su Señor y abrir la puerta de su corazón, hay un versículo en Apocalipsis 3:20 que dice: he aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y en 2 de Corintios 6:2 dice que he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por estar reunidos aquí con nosotros. Vengo a ti necesitado que entres en mi corazón. No entiendo mucho, pero lo único que sé es que tú me amas. He pecado y esto no lo puedo cambiar. Por eso te pido perdón por mis pecados y te pido que entres en mi corazón, entendiendo que resucitaste después de pagar por mis propios pecados. Ahora estás tocando la puerta de mi corazón y yo lo abro. Entra, por favor, en mi vida y haz de mi corazón tu hogar. Reconozco que eres mi Salvador y ahora soy tu hijo y que estaré para siempre a tu lado. En el nombre de Jesús. Amén.